Aquí comenzaremos a hacer un análisis de este mecanismo. Ya reubicamos los nodos. Y aquí, ¿qué es lo que me interesa? Voy a hacer un análisis de posición. El análisis de posición va a consistir en base a un ángulo de la manivela, calcular la posición de la corredera. Eso es bastante importante para una automatización. Supongamos que, hasta puede ser al revés, supongamos que aquí va conectado un pistón neumático y ese pistón neumático va a cerrar una compuerta. Esta manivela bien puede estar conectada a una puerta que abre y cierra para que deje o no pasar un producto. Entonces sería muy deseable saber cuál es esa magnitud. Para ello podemos ver perfectamente que esto se compone de dos triángulos rectángulos o puede ser también de otro triángulo irregular. Vamos a hacerlo de dos maneras el análisis. Por medio de dos triángulos rectángulos, que es una forma muy sencilla de hacerlo. Primeramente vamos a calcular la distancia AD. ¿Y cómo se calcula la distancia AD? Pues reconocemos todos estos lados, que vienen siendo la longitud de los elementos mecánicos, más aparte el ángulo, porque en base a un ángulo es a lo que queremos calcular la posición de la corredera. Entonces, de esta manera utilizaríamos la función coseno, porque este lado es el cateto adyacente. Y despejando simplemente tendríamos que la longitud AD es igual a la longitud de la manivela por el coseno del ángulo de la manivela. El siguiente paso será calcular este cateto que hemos agregado para el estudio, simplemente imaginario. En este caso se utilizará la función seno porque es el cateto opuesto. Y despejando pues simplemente queda que va a ser la longitud de la manivela por el seno del ángulo. El siguiente paso es calcular la distancia DC. Esto es muy sencillo porque ya conocemos la longitud de la biela y este otro cateto imaginario que utilizamos para facilitar el estudio. Y simplemente utilizaremos teorema de Pitágoras, que será la resta de la longitud de la biela, que se comporta como hipotenusa, menos el cateto imaginario que hemos introducido. De esa manera tenemos la distancia CD. Y como podemos ver, por una simple suma podemos obtener la posición final de la corredera, que sería la sumatoria de AD más DC. Así ya podemos tener en todo momento su posición mediante una ecuación. Hay otra fórmula que se puede utilizar para hacerlo en un solo triángulo. Aquí utilizaremos la ley de los cosenos. Esto nos dice que el lado aquí se requiere que conozcamos los tres lados para hacer esta función, lo cual pues ya tenemos, o más bien podemos conocer dos lados y un ángulo. Entonces conocemos dos lados y por supuesto conocemos un ángulo. La ley de los cosenos lo que nos dice que el cuadrado de la longitud de uno de los lados va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos dos veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo intermedio de esos dos lados. Aquí está escrito para que se entienda mejor. Es menos dos veces el producto de estos dos y el coseno. De esta manera, aquí lo que me interesa saber sería el lado AC del triángulo. Ese lado AC agruparíamos términos porque no lo puedo despejar simplemente. Observemos que aquí aparece al cuadrado y aquí aparece elevado a la potencia 1. Entonces va a ser necesario agrupar los términos. Y para calcular esto tenemos un binomio de Newton. Por lo tanto vamos a tener que utilizar la función cuadrática. Observando que A sería simplemente 1, B sería menos 2 veces AB coseno de A, de que A es el ángulo de la manivela, y C sería igual a AB al cuadrado menos BC al cuadrado. Y después todo esto no debemos de preocuparnos, son simplemente números, podemos resolverlos aquí y después sustituirlos en esta ecuación. O introducir directamente estos a la ecuación y generar una ecuación general. Aquí vamos a realizar este ejemplo. Aquí se ha dibujado mediante un software y ya se calculó simplemente midiendo la longitud final. El ángulo de entrada son 39.5 grados. La longitud de la manivela 30 milímetros, de la biela 50 milímetros.
Se supone que la distancia de la corredera al punto de sujeción son 69.36 milímetros. Aquí tenemos nuestra ecuación general. Vamos a sustituir en las ecuaciones primarias cada uno de los valores para obtener los coeficientes, estos datos. Y así tenemos que el dato A es 1, B sería menos 46.297 milímetros y C sería menos 160, menos 1600, perdón, 1600. Sustituimos todo y aplicamos el binomio de Newton y obtenemos dos resultados. ¿Por qué dos resultados? Pues porque es una ecuación cuadrática. Tenemos dos posibles soluciones a la ecuación, donde uno de ellos será positivo. Por lógica vamos a tomar el valor positivo porque estamos midiendo positivamente. Y el resultado, como podemos ver, es el que esperado. El otro resultado, sin embargo, no es un resultado que se vaya a ir a la basura. Sí tenemos una aplicación para él. Vamos a observarlo de acá. Si el ángulo estuviera con respecto a este otro lado de la horizontal, tendríamos ese mismo resultado. El resultado de la siguiente respuesta. Donde simplemente hay que ponerlo positivo, hay que cambiarle el símbolo. Pero eso es lo padre de utilizar la ley de cosenos, de que me está dando a la vez dos resultados, dos posiciones. En realidad la posición angular, si lo tomáramos desde el mismo punto, sería 180 menos 39.5. Y ahí ya conozco dos resultados por una sola ecuación. De momento sería todo lo que veremos de este tema, pero posteriormente seguiremos introduciendo más. Ahorita vamos a ver un ejemplo físico de este mecanismo, el de manivela biela corredera. Aquí es una manivela biela corredera doble. Está operando en un motor Stirling que funciona mediante un ciclo termodinámico. Aquí podemos ver cómo la manivela en forma de estos volantes está moviendo unas bielas. Cada una de estas manivelas mueve una biela. A su vez esta biela se conecta a una corredera. Una de estas correderas tiene la función de desplazador térmico. Así es como funcionan estos motores. De que el aire lo impulsan hacia un punto caliente y después hacia un punto frío. A su vez este trabajo mueve un pistón, que es el que mueve otra vez la manivela, que está también conectada a la otra manivela y se repite el ciclo. Entonces uno de estos correderas hace el papel de desplazador térmico y el otro es el pistón motriz. Y ya, otras aplicaciones que podemos tener son en el campo de la robótica de los mecanismos. Y ahí son bastantes, puede ser desde un brazo robótico con puertas, infinidad. Aquí vamos a ver un ejemplo de ya electromecánico y con un control operando bajo un software de un mecanismo que veremos en el siguiente video, llamado de cuadrilátero articulado. Este mecanismo es muy utilizado. Incluso el mecanismo de manivela biela corredera es una derivación de este mecanismo. Lo explicaremos en el siguiente video. De momento solo veremos cómo. En este mecanismo podemos observar múltiples elementos mecánicos, como un par de engranes, dos manivelas, dos bielas, y aquí en esta sección habría otra manivela. A su vez observamos unos sensores que están tomando datos. Esos datos los envían al control, que será encargado de procesar la información y realizar algún proceso. Por el momento ha sido todo, los espero en el siguiente video. Saludos.